La lluvia golpeaba con furia contra el parabrisas como si el cielo entero quisiera ahogarlos. Lucía apretaba el volante con dedos blancos por la presión, mientras el motor tosía su último aliento de vida. A su lado, en el asiento del copiloto, Mateo temblaba. No por el frío que se colaba por las ventanas mal selladas, sino por algo más profundo, algo que había aprendido a reconocer en los ojos de su madre durante los últimos 6 meses de huida. Detrás, envuelta en una cobija raída que olía a gasolina y desesperación, la pequeña Sofía lloraba en silencio, con ese llanto contenido de los niños que han visto demasiado. El coche se detuvo con un chirrido metálico que se perdió entre el aullido del viento. Lucía cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo las costillas le dolían por el accidente de 3 días atrás, cuando tuvieron que abandonar el último pueblo antes de que los alcanzaran. No sabía quiénes eran exactamente. Las caras cambiaban, pero la amenaza era siempre la misma. Desde que había testificado contra las personas equivocadas, desde que había pronunciado esos nombres en esa sala fría de juzgado, su vida se había convertido en una carrera sin línea de meta. «Mamá», susurró Mateo, señalando hacia adelante con un dedo tembloroso. A través de la cortina de agua, apenas visible entre los relámpagos que rasgaban el cielo como cicatrices luminosas, se alzaba una estructura oscura. No era una casa común, era más bien una presencia, un bulto negro contra el gris furioso de la tormenta, con ventanas como ojos muertos y un portón que colgaba de una sola bisagra, balanceándose con el viento en un vaivén hipnótico y enfermizo. Lucía había visto esa casa antes, en sus pesadillas. O tal vez solo se parecía a todas las casas abandonadas que había conocido en su infancia, cuando su propia madre huía de sus propios demonios. La memoria es así, te traiciona cuando más necesitas olvidar. «No podemos quedarnos aquí», dijo, aunque su voz carecía de convicción. El agua comenzaba a inundar el camino, y el río que corría paralelo a la carretera había crecido hasta convertirse en una bestia hambrienta que devoraba la tierra con lenguas de lodo y escombros. Sofía dejó de llorar. En el silencio repentino, solo se escuchaba la respiración agitada de los 3 y el martilleo incesante de la lluvia. La niña señaló hacia la casa con su mano pequeña, manchada de barro y sangre seca, de un rasguño que Lucía no había tenido tiempo de curar. «Ahí», dijo Sofía con una claridad que heló la sangre de su madre. «Ahí tenemos que ir». Lucía se volteó para mirar a su hija de 5 años, cuyos ojos cafés reflejaban la luz de los relámpagos de una manera que no parecía natural. Desde que habían comenzado a huir, Sofía había desarrollado una extraña intuición, una capacidad para sentir el peligro antes de que se manifestara. Pero esto era diferente, esto no era una advertencia, era una certeza. Mateo negó con la cabeza, con sus 12 años pesándole en los hombros como piedras. Todos en el último pueblo dijeron que nadie entra ahí. Dijeron que la familia que vivía... «Ya sé lo que dijeron», interrumpió Lucía, demasiado rápido, demasiado alto. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Pero no tenemos opción. Miren el río». No hacía falta mirar. El agua ya lamía las llantas del coche y la corriente comenzaba a mecer el vehículo como si fuera una cuna. En cualquier momento, el río se los tragaría. Esta historia te llegó desde las sombras de una tormenta que aún no termina de pasar. Comenta desde qué parte del mundo estás leyendo esto. Necesito saber que no estoy solo en esta oscuridad. Suscriban al canal y dejen su like. Lucía abrió la puerta del coche y el viento casi se la arranca de las manos. Entonces, el agua le llegaba ya a los tobillos, helada como la muerte misma.
y cada paso hacia la casa era una batalla contra la naturaleza y contra ese instinto primario que le gritaba que corriera en dirección contraria. Tomó a Sofía en brazos. La niña pesaba menos cada día, como si la huida la estuviera consumiendo desde adentro, y le gritó a Mateo que la siguiera. El niño vaciló solo un segundo antes de saltar del coche, hundiéndose hasta las rodillas en el lodo que el camino se había convertido. La casa los esperaba. Lucía podía sentirlo en la forma en que las ventanas parecían seguir cada uno de sus movimientos, en cómo el portón dejó de balancearse justo cuando pusieron el primer pie en la propiedad. El jardín, si alguna vez había sido un jardín, era ahora un cementerio de plantas muertas y objetos oxidados. Una bicicleta de niño sin ruedas, un columpio colgando de una sola cadena, una muñeca sin cabeza medio enterrada en el barro. «Mamá, no me gusta esto», dijo Mateo pegándose a su lado. Su voz se quebraba, y Lucía recordó que, por más maduro que la situación lo hubiera forzado a ser, seguía siendo un niño, su niño. «Lo sé, mi amor, pero solo será esta noche. Solo hasta que pase la tormenta». Era una mentira. Ambos lo sabían. Las tormentas de sus vidas nunca pasaban realmente, solo cambiaban de forma. Subieron los escalones del porche y la madera crujió bajo sus pies con sonidos que parecían lamentos. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera sabido que llegarían. Lucía empujó con el hombro, y la puerta cedió con un gemido largo y doloroso que le recordó a los sonidos que hacía su abuela en sus últimos días, cuando el cáncer le consumía los pulmones. El interior estaba más oscuro que la noche afuera. Lucía sacó el encendedor que guardaba en el bolsillo, uno de los pocos objetos que había logrado conservar desde el principio, y lo encendió. La pequeña llama reveló un recibidor cubierto de polvo y telarañas, con un espejo agrietado en la pared que multiplicaba su reflejo en fragmentos distorsionados. Por un segundo, en uno de esos fragmentos, Lucía juró ver no 3 figuras, sino 4. Se volteó bruscamente, pero detrás de ellos solo estaba la tormenta. «Busquen velas, linternas, cualquier cosa», ordenó, tratando de mantener la voz firme. Mateo se adentró en la oscuridad con pasos cautelosos, mientras Sofía se aferraba al cuello de su madre con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «Mamá», susurró la niña directamente en su oído, con un aliento que olía a miedo y a las galletas rancias que habían comido en el desayuno. «Hay alguien aquí». «No, corazón, solo estamos nosotros». «No», insistió Sofía, y su certeza hizo que se le erizara el vello de la nuca a Lucía. «Hay alguien que nos está esperando, alguien que lleva mucho tiempo esperando». Un relámpago iluminó el interior de la casa por un instante suficiente para que Lucía viera la escalera que subía al segundo piso, la sala con muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas, y al fondo una puerta cerrada de la que emanaba algo que no era exactamente luz ni exactamente oscuridad, sino una ausencia de todo lo normal. El trueno que siguió hizo temblar los cimientos de la casa. Mateo gritó desde algún lugar en la oscuridad: «Encontré velas y hay comida en la cocina, comida que todavía se ve buena». Lucía apretó a Sofía contra su pecho y avanzó hacia donde había escuchado la voz de su hijo, ignorando la forma en que sus instintos le suplicaban que saliera de ahí, que enfrentara la tormenta y el río antes que lo que fuera que habitaba entre esas paredes. Pero había aprendido algo en estos meses de huida. A veces el verdadero peligro no está afuera, a veces está en los lugares que prometen refugio. Y mientras se encendían las velas y la luz amarillenta comenzaba a revelar los secretos que la casa guardaba, las fotografías en las paredes de una familia que nadie en el pueblo quería nombrar, los juguetes dispuestos como si alguien los hubiera dejado a media partida, el calendario en la pared detenido en una fecha de hace 3 años. Lucía sintió que algo más profundo que el miedo
se instalaba en su pecho. La sensación de que habían llegado exactamente a donde se suponía que debían llegar, y que salir ya no sería tan simple como volver a cruzar esa puerta. ¿Por qué la comida en una casa abandonada seguía fresca? ¿Y por qué Sofía miraba fijamente hacia la escalera, como si pudiera ver algo que los demás no podían? La cocina olía a humedad y a algo más, algo dulzón y enfermizo que Lucía no pudo identificar de inmediato. Mateo había colocado 3 velas sobre la mesa de madera carcomida, y su luz revelaba estantes llenos de latas y frascos. No solo había comida, sino provisiones suficientes para semanas. Había pan en una panera que, imposiblemente, no mostraba signos de moho. Había leche en el refrigerador que, cuando Lucía lo abrió con manos temblorosas, estaba fría a pesar de que no había electricidad. «Esto no tiene sentido», murmuró, revisando la fecha de caducidad de la leche. «Era de ayer». «¿Qué no tiene sentido?», preguntó Mateo, ya mordiendo una manzana que había encontrado en el frutero. La fruta crujió bajo sus dientes con un sonido demasiado fuerte en el silencio de la casa. Lucía estuvo a punto de quitarle la manzana, de advertirle que no comiera nada, pero la realidad se impuso. Los niños tenían hambre, un hambre que había visto crecer en sus ojos durante días. Ella misma había perdido la cuenta de cuándo había sido su última comida real. Los taquitos de papa que había preparado con las últimas monedas 3 días atrás se sentían como un recuerdo de otra vida. «Nada, mi amor, come». Bajó a Sofía al suelo y la niña corrió inmediatamente hacia la sala, como atraída por un imán invisible. «Sofía, no te alejes». Pero la pequeña ya había desaparecido en las sombras que la luz de las velas no alcanzaba a disipar. Lucía maldijo entre dientes y la siguió, dejando a Mateo en la cocina con instrucciones de no tocar nada más hasta que ella regresara. El niño asintió con la boca llena, y Lucía se sintió culpable por el alivio que vio en su rostro, alivio de tener comida, de estar bajo techo, de poder fingir por un momento que eran una familia normal en circunstancias normales. La sala era más grande de lo que había parecido inicialmente. Los muebles cubiertos con sábanas formaban siluetas extrañas que su imaginación convertía en figuras agachadas, en cuerpos petrificados. En las paredes colgaban retratos enmarcados, y Lucía se acercó a uno con la vela en alto. Era una familia, un hombre de mandíbula cuadrada y sonrisa tensa, una mujer con ojos tristes y manos que sostenían las de 2 niños, un niño como de la edad de Mateo y una niña pequeña que se parecía inquietantemente a Sofía. «¿Dónde estás, corazón?», llamó, y su voz sonó amortiguada, como si las paredes absorbieran el sonido. «Aquí, mami». La voz de Sofía venía del otro lado de la sala, cerca de la escalera. Lucía la encontró parada frente a la puerta que había visto antes, esa que emanaba esa ausencia perturbadora. La niña tenía la mano extendida a centímetros de tocar el picaporte oxidado. «No», dijo Lucía con más fuerza de la que pretendía, tomando a su hija del brazo y alejándola. «No toques esa puerta». «Pero ella quiere que abramos». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. «¿Quién quiere, Sofía?». La niña levantó la vista hacia su madre, y en sus ojos había una mezcla de confusión e inocencia que partía el corazón. «La señora, la que está del otro lado, dice que tiene algo para nosotros, dice que por eso vinimos». Lucía apretó los dientes y cargó a Sofía en brazos, alejándose de esa puerta maldita. «No hay nadie del otro lado. Solo estamos nosotros en esta casa. ¿Segura?». La pregunta no vino de Sofía. Vino de arriba, del segundo piso, en una voz que era mitad susurro, mitad viento colándose por las rendijas. Lucía se quedó paralizada,
con el corazón martilleándole en el pecho. Lentamente alzó la vista hacia la oscuridad de la planta alta. Una figura se movía entre las sombras. No, no era una figura. Era la ausencia de luz tomando forma, un vacío con contornos humanos que descendía por la escalera con movimientos que no producían ningún sonido. Lucía retrocedió, buscando a tientas el cuchillo que llevaba en el bolsillo, pero sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «Mamá», la voz de Mateo llegó desde la cocina, preocupada. «¿Con quién hablas?» La sombra se detuvo a mitad de la escalera. Y entonces habló con una voz que Lucía reconoció, no por haberla escuchado antes, sino porque era idéntica a la suya propia. «No tengas miedo, yo tampoco quería estar aquí». Un relámpago iluminó la sala y por un instante Lucía pudo ver claramente lo que descendía por esos escalones. Era una mujer de su edad, con su misma complexión, con sus mismos ojos cansados y su mismo cabello oscuro enredado por días sin cuidado. La mujer vestía ropa empapada y manchada de barro, y en sus brazos cargaba a una niña pequeña que no se movía, que tenía los ojos cerrados y la piel con un tono azulado enfermizo. Cuando la oscuridad regresó, la aparición había desaparecido. Sofía comenzó a llorar, no el llanto silencioso de antes, sino un sollozo desgarrador que salía desde lo más profundo de su ser. «Mamá, esa señora está triste. Esa señora perdió a su bebé. Como tú perdiste a...» «¡Cállate!», gritó Lucía, y el sonido de su propia voz la aterró más que cualquier aparición. No había querido gritar, no había querido decirle eso a su hija, pero había nombres que no podían pronunciarse, memorias que tenían que permanecer enterradas. Mateo apareció corriendo desde la cocina, con los ojos enormes y asustados. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?» Lucía trató de respirar, de recuperar el control. Estaba exhausta. Llevaba meses sin dormir bien, siempre alerta, siempre esperando que la puerta se abriera de golpe y entraran los hombres que habían jurado encontrarla. Su mente le estaba jugando trucos. Eso era todo. Alucinaciones producto del agotamiento, del estrés postraumático que los doctores habían diagnosticado, pero que nunca había tenido tiempo de tratar. «Nada, mi amor, solo necesitamos descansar. Todos necesitamos descansar». Pero mientras conducía a sus hijos de vuelta hacia la cocina, mientras trataba de ignorar la forma en que las velas parpadeaban sin que hubiera corriente de aire, mientras fingía no ver las pequeñas huellas húmedas que marcaban un camino desde la puerta principal hasta el segundo piso, huellas del tamaño de pies de niño, Lucía supo que algo en esa casa estaba terriblemente mal, y que tal vez, solo tal vez, no habían llegado ahí por accidente. Las huellas subían la escalera pero no bajaban, y en la cocina, sobre la mesa donde no habían estado antes, aparecieron 3 platos servidos con comida caliente. Lucía se quedó mirando los platos como si fueran serpientes enroscadas. Vapor ascendía del arroz blanco, del mole que olía exactamente como el que hacía su abuela, de los frijoles refritos con ese toque de comino que ella misma usaba. Era imposible. Habían estado en la sala durante menos de 5 minutos, y la estufa no estaba encendida. Ni siquiera había gas conectado, por lo que había podido ver. «¿Tú hiciste esto?», le preguntó a Mateo con voz temblorosa. El niño negó con la cabeza, mirando los platos con una mezcla de hambre y miedo. «Yo solo estaba comiendo la manzana. Miré hacia otro lado un segundo, y cuando volteé, ya estaban ahí». Sofía se liberó de los brazos de su madre y se trepó a una de las sillas, tomando el tenedor con sus manitas sucias. «La señora lo hizo. La señora quiere que comamos para que estemos fuertes». «Sofía, no», comenzó Lucía, pero la niña ya había metido una cucharada de arroz en su boca. Durante un segundo largo y terrible,
Lucía esperó que su hija se atragantara, que convulsionara, que algo horrible sucediera. Pero Sofía solo masticó lentamente, tragó y sonrió por primera vez en semanas. «Está rico, mami. Sabe como cuando hacías comida antes de que tuviéramos que irnos. Antes». Esa palabra contenía toda una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Antes, cuando tenían un apartamento pequeño pero limpio en Ciudad Juárez. Antes, cuando Lucía trabajaba como enfermera en el Hospital General y Mateo iba a la escuela y Sofía al kinder. Antes, cuando todavía existía la posibilidad de un futuro que no fuera a huir constantemente. Antes de que Lucía atendiera al hombre equivocado en la sala de emergencias, antes de que ese hombre le susurrara confesiones con su último aliento, antes de que ella cometiera el error de creer que hacer lo correcto, que testificar, que intentar que hubiera justicia, era posible sin consecuencias. «Come, mamá», dijo Mateo, señalando el plato que quedaba. «Yo también tengo hambre». Y Lucía, vencida por el cansancio y por la necesidad de ver a sus hijos comer algo sustancioso, se sentó, tomó el tenedor, que estaba extrañamente limpio en medio de toda esa mugre, y probó el mole. Explotó en su boca con sabores que la transportaron inmediatamente a la cocina de su abuela, a domingos de familia, a una época en la que su mayor preocupación era si llegaría a tiempo a la misa de las 10. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «¿Por qué lloras, mami?», preguntó Sofía con la boca llena. «Solo estoy cansada, corazón, solo eso». Comieron en silencio, acompañados únicamente por el sonido de la lluvia que seguía martillando el techo y por los crujidos ocasionales de la casa asentándose. O eso quería creer Lucía. Porque algunos de esos crujidos sonaban demasiado como pasos, como puertas abriéndose y cerrándose en habitaciones que no había explorado, como voces susurrando conversaciones en idiomas que casi podía entender, pero no del todo. Cuando terminaron, los platos estaban vacíos, pero su estómago se sentía pesado, incómodo. Mateo bostezó y apoyó la cabeza sobre la mesa. Sofía ya estaba medio dormida en su silla, con los ojos cerrándose y abriéndose en esa lucha que los niños pequeños siempre pierden contra el sueño. «Tenemos que encontrar dónde dormir», dijo Lucía, aunque la idea de dormir en esa casa le producía una ansiedad que le apretaba el pecho, pero no había alternativa. Afuera, la tormenta se había intensificado hasta convertirse en algo casi sobrenatural. El viento aullaba como alma en pena y los relámpagos se sucedían con tanta frecuencia que parecía que el cielo estaba agrietándose. Tomó una de las velas y guió a sus hijos hacia el segundo piso, ignorando deliberadamente la puerta cerrada al pie de la escalera. Cada escalón gemía bajo su peso, y Lucía no podía sacudirse la sensación de que estaban subiendo hacia algo, no solo alejándose de la planta baja. El pasillo del segundo piso estaba forrado con un papel tapiz que alguna vez debió ser bonito, pero que ahora colgaba en tiras, revelando paredes manchadas de humedad. Había 4 puertas, todas cerradas menos una al final del pasillo, que se bamboleaba con una corriente de aire inexistente. Lucía eligió la primera puerta, la más cercana a la escalera. La empujó con el pie y entró a lo que claramente había sido una habitación infantil. Había 2 camas pequeñas con armazones de metal oxidado, un armario torcido y juguetes esparcidos por el suelo como si alguien hubiera estado jugando y se hubiera ido abruptamente. En la pared colgaba un póster desteñido de una película infantil que Lucía reconoció. Era de hace unos 5 años, cuando Mateo todavía veía ese tipo de cosas. «Aquí pueden dormir», dijo, tratando de sonar animada. «Miren, hasta hay camas». Pero cuando se acercó a las camas, encontró que las sábanas estaban dispuestas con esmero,
con las cobijas dobladas en las esquinas en un estilo militar, y sobre cada almohada había un juguete, en una, un osito de peluche con un ojo arrancado, en la otra, una muñeca de trapo con el cabello rubio enmarañado. Mateo retrocedió. «Mamá, no quiero dormir aquí». «Yo tampoco», susurró Sofía, aferrándose a la pierna de su madre. Lucía respiró hondo. «Está bien. Buscaremos otra habitación». Probó con la segunda puerta. Era un baño con azulejos rotos y un espejo que solo reflejaba oscuridad, sin importar cuánto acercara la vela. La tercera puerta no cedió cuando trató de abrirla, como si estuviera cerrada con llave desde adentro, lo cual no tenía sentido en una casa supuestamente abandonada. Quedaba solo la puerta del final del pasillo, la que se bamboleaba. Lucía caminó hacia ella con pasos lentos, con sus hijos pegados a su espalda. Empujó la puerta y ésta se abrió, revelando una habitación más grande, claramente la habitación principal. Había una cama matrimonial con un edredón que imposiblemente parecía limpio. Había mesitas de noche a cada lado, y sobre una de ellas una fotografía enmarcada. Lucía se acercó y tomó el marco con manos temblorosas. La fotografía mostraba a la misma familia de los retratos de abajo, pero en este caso estaban en esta misma habitación, sonriendo a la cámara. El hombre tenía su brazo alrededor de la mujer, y los niños estaban sentados en la cama con expresiones felices. Pero había algo mal en la imagen, algo que tardó un momento en procesar. Los ojos de la familia habían sido rayados con tinta negra, dejando solo cavidades oscuras donde deberían estar las pupilas. Y escrito en el margen inferior, con letra infantil temblorosa, había una frase en español que heló la sangre de Lucía. «No podemos irnos. Por favor, ayúdenos. No nos deja irnos». La fotografía se resbaló de sus manos y el vidrio se hizo añicos contra el suelo. En el silencio que siguió, desde algún lugar de la casa, tal vez desde la habitación cerrada del pasillo, tal vez desde el sótano que Lucía rezaba por no tener que explorar, llegó el sonido de una nana cantada con voz de mujer. Era una melodía que Lucía conocía, una que su propia madre le cantaba cuando era pequeña, y la voz que la cantaba era idéntica a la de su madre muerta. Mateo encontró algo debajo de la cama, un diario con páginas escritas en fechas que todavía no habían sucedido, y la última entrada llevaba el nombre de Lucía. El diario era pequeño, con tapas de cuero agrietado y páginas amarillentas que desprendían olor a moho y a algo más dulzón, como flores muertas. Mateo lo había sacado de debajo de la cama, mientras Lucía intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Esa voz que no podía ser, que no debía ser, porque su madre había muerto hacía 2 años de un infarto fulminante, sola en su casa, porque Lucía había estado demasiado ocupada con su trabajo, con sus hijos, con su vida para visitarla esa semana. Otra culpa más en la pila interminable de culpas que cargaba. «Mamá, mira esto», dijo Mateo, pasando las páginas con cuidado. La caligrafía cambiaba de una entrada a otra, como si múltiples personas hubieran escrito en él. Algunas entradas estaban en español, otras en un inglés torpe, y había algunas en lo que parecía ser náhuatl. Lucía reconoció algunas palabras que su abuela le había enseñado de niña, pero todas las entradas compartían algo. Eran fechas del futuro. «Mira, esta es de mañana», señaló Mateo, leyendo en voz alta. 25 de noviembre de 2025. Llegaron anoche, madre, 2 hijos. Huyendo como todos huyen, la casa los reconoció. La casa siempre reconoce a los que cargan demasiado peso. Ella está contenta. Hace mucho que no tiene visitas de este tipo, las correctas, las que pueden entender. Lucía le arrebató el diario de las manos, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Pasó las páginas rápidamente,
viendo nombres, fechas, descripciones breves de personas que habían llegado a esta casa. Había entradas de hace décadas, de hace años, de hace meses, y todas contaban historias similares. Personas huyendo, personas desesperadas, personas que habían hecho lo impensable por sobrevivir o por proteger a los suyos. Y todas las historias terminaban igual. No pueden irse. Intentan, pero los caminos siempre regresan aquí. El río los trae de vuelta. La tormenta los empuja hacia la puerta, porque la casa necesita testigos. Ella necesita que alguien sepa lo que pasó, lo que ella hizo, por qué lo hizo. Las manos de Lucía temblaban tanto que apenas podía sostener el diario. Encontró la última entrada, la que llevaba su nombre. Estaba escrita con letra apretada, casi histérica, y databa de 5 días en el futuro. 29 de noviembre de 2025. Lucía finalmente entendió. Como todos, al principio resistió, pero la casa es paciente. La casa sabe que todos llevamos secretos que nos pudren por dentro. Sabe que Lucía carga con uno que la destroza más que cualquier perseguidor, lo que le hizo a su hermana, lo que nunca le confesó a nadie. La casa le mostró la verdad que ha estado evitando, que su hermana no se ahogó por accidente en aquel río, que Lucía tenía 8 años y estaba enojada, tan enojada, y que empujó, y que ha construido toda una vida tratando de olvidar ese momento, de convencerse de que fue el río, solo el río. Ahora sus hijos saben. La casa se aseguró de que supieran, y Lucía entiende por qué está aquí, por qué la trajeron, porque algunas culpas necesitan testigos. Algunas verdades necesitan ser dichas en voz alta. Mañana intentará irse. No podrá, nadie puede. El diario cayó al suelo con un golpe seco que hizo que Sofía despertara de su duermevela. La niña miró a su madre con ojos enormes y preocupados. «Mami, ¿por qué estás llorando?» Porque Lucía estaba llorando, con sollozos silenciosos que le sacudían los hombros, porque había leído esas palabras y algo dentro de ella se había roto definitivamente, porque durante 27 años había logrado enterrar ese recuerdo tan profundo que casi había logrado convencerse de que nunca había sucedido. Su hermana menor, Carla, de solo 5 años, jugando muy cerca del río. Lucía, con 8 años y llena de una furia que no entendía porque sus padres habían cancelado su fiesta de cumpleaños por culpa de Carla, porque Carla siempre era el centro de atención, porque Carla era la bebé perfecta y ella era solo la hija mayor que nunca hacía nada suficientemente bien. Un empujón, solo eso, ni siquiera fuerte, pero el río había estado crecido ese día. «Mami», repitió Sofía, y ahora había algo diferente en su voz. Algo más antiguo, más sabio de lo que una niña de 5 años debería sonar. La señora dice que no llores. Dice que todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos. Ella también. Por eso está aquí. «¿Quién es ella?», preguntó Mateo, mirando alrededor de la habitación como si pudiera ver algo que los demás no podían. «¿Quién es la señora de la que Sofía habla todo el tiempo?». Como respuesta, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Las velas se apagaron simultáneamente, dejándolos en una oscuridad absoluta, y en esa oscuridad comenzaron a escucharse pasos, no de una persona, sino de varias, subiendo por la escalera, caminando por el pasillo, deteniéndose justo frente a la puerta cerrada. Lucía buscó a tientas a sus hijos en la oscuridad y los apretó contra ella, sintiendo cómo sus corazones latían desbocados. Quiso gritar, quiso correr, quiso hacer algo más que quedarse paralizada por el terror que le congelaba las extremidades. La puerta se abrió lentamente y por ella entró una luz azulada y enfermiza que no venía de ninguna fuente visible. En esa luz,
Lucía pudo ver las figuras que llenaban el pasillo. Eran personas, o lo habían sido alguna vez. Ahora eran algo más, algo atrapado entre la vida y el olvido. Había una pareja mayor con ropa de los años 80. Había un hombre solo con uniforme militar desgarrado. Había una mujer joven que cargaba un bebé que no respiraba. Había niños, docenas de niños, todos mirando hacia la habitación con ojos que reflejaban pérdidas demasiado profundas para nombrar. Y al frente de todos estaba la mujer que Lucía había visto antes en la escalera, la que se veía exactamente como ella misma. Pero ahora Lucía podía verla con claridad, y comprendió con un horror que le revolvió el estómago. No era su reflejo, era su hermana. Era Carla tal como habría sido si hubiera llegado a los 32 años. Carla con el mismo cabello oscuro, los mismos ojos cafés, la misma pequeña cicatriz en la ceja que Lucía se había hecho al caerse de un árbol. Carla, que había ahogado hacía 27 años. Carla, que cargaba en brazos a una niña pequeña con el rostro azul y los ojos cerrados. Y cuando habló, su voz llenó toda la habitación, resonando en cada rincón, en cada grieta de las paredes. «Hola, hermana, he estado esperándote. Tenemos mucho de qué hablar. La casa nunca estuvo abandonada. Estaba llena de los que no podían irse, de los que cargaban culpas demasiado pesadas. Y ahora Lucía entendía. No los estaban persiguiendo hacia esta casa. Los estaban guiando. Lucía no podía respirar. El aire se había vuelto espeso, como si estuviera tratando de inhalar agua. Carla, o lo que fuera que se veía como Carla, entró a la habitación con pasos que no producían sonido, flotando más que caminando. La niña en sus brazos tenía la misma edad que Sofía, y Lucía reconoció con un estremecimiento los rasgos de su propia cara en esa pequeña rostro inmóvil. «No eres real», logró decir Lucía, apretando a Mateo y Sofía contra ella. «No puedes ser real. Carla está muerta. Yo estuve en su funeral. Vi su ataúd». La aparición de Carla sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que ha comprendido un chiste cruel que el universo lleva contando durante demasiado tiempo. «El ataúd estaba vacío, hermana. Nunca encontraron mi cuerpo. El río me llevó lejos, muy lejos. Me llevó a lugares donde el agua se encuentra con lo que viene después. Y allí, en ese espacio entre ahogarse y desaparecer, conocí a otros como yo». Hizo un gesto hacia las figuras que seguían esperando en el pasillo. Todos ellos, todos murieron en agua. Algunos en ríos como yo, otros en tinas, donde manos que debían protegerlos los hundieron. Otros en mares tratando de cruzar hacia una vida mejor. El agua nos conecta, el agua nos mantiene. «Esto es una alucinación», insistió Lucía, aunque su voz sonaba hueca incluso para ella misma. «Estoy exhausta, traumatizada. Mi mente está...» «Tu mente está perfectamente bien», interrumpió Carla, acercándose más. Ahora Lucía podía ver detalles que hacían todo más horrible. La piel de Carla tenía un tono verdoso, como carne que ha estado demasiado tiempo bajo el agua. Su cabello goteaba constantemente, formando charcos en el suelo. Y sus ojos, Dios, sus ojos eran completamente negros, sin iris ni blanco, solo pozos profundos que parecían succionar la luz. «Mami, no tengas miedo», susurró Sofía, y cuando Lucía miró hacia abajo, vio que su hija no estaba asustada, estaba fascinada. La tía Carla solo quiere hablar, quiere que le digas la verdad. «¿Tú puedes verla?», preguntó Mateo con voz temblorosa. «¿Tú también?» «Todos pueden verme ahora», dijo Carla, «porque están listos, porque la casa decidió que era el momento». Se acercó a la ventana y señaló hacia afuera. «Miren». Lucía no quería mirar. Cada instinto le gritaba que no lo hiciera,
pero como una marioneta alada por hilos invisibles, se encontró caminando hacia la ventana, con sus hijos todavía aferrados a ella. Afuera, la tormenta había cesado. Si esta historia les está llegando al corazón, los invito a que se suscriban al canal y dejen su like. Así me ayudan a seguir compartiendo momentos como este, pero lo que vio la hizo desear que siguiera lloviendo, que siguiera el caos, porque lo que había más allá del cristal era peor que cualquier tormenta natural. El río se había desbordado completamente, convirtiendo todo el valle en un lago oscuro que reflejaba una luna que no debería estar visible con tantas nubes. Y en ese lago, moviéndose bajo la superficie, había cuerpos, cientos de ellos, miles, flotando, hundiéndose, emergiendo en un ciclo eterno de ahogamiento sin fin. Estos son todos los que el agua tomó en este valle durante los últimos 100 años, explicó Carla con voz suave, casi maternal. Esta casa se construyó sobre un lugar donde el río antes tomaba vidas con regularidad. Los constructores pensaron que podían domar el agua, que podían construir aquí sin consecuencias, pero el agua recuerda. El agua siempre recuerda. ¿Y la familia?, preguntó Lucía, pensando en las fotografías, en los juguetes, en las camas preparadas. ¿La familia que vivía aquí? Ah. Carla se volvió hacia ella, y su sonrisa se volvió aún más triste. Ellos fueron los primeros en entender. El padre había sido guardia fronterizo, había dejado morir a gente en el desierto, había separado familias, había hecho cosas terribles porque solo seguía órdenes. La madre sabía pero nunca dijo nada. Y los niños comenzaron a ver las cosas que visitaban la casa por las noches, las cosas que venían del río. Hizo una pausa, como si le costara continuar. El padre trató de irse. Empacó a la familia en el coche una noche, igual que tú hoy, pero el camino simplemente los trajo de vuelta, una y otra vez, hasta que finalmente entendieron, la casa no los dejaría ir hasta que pagaran por lo que habían hecho, hasta que reconocieran sus culpas en voz alta. ¿Y qué pasó con ellos?, susurró Mateo. Lo que pasa con todos los que no pueden cargar más con sus secretos. Carla señaló hacia el río. Se unieron al agua. Lucía retrocedió, arrastrando a sus hijos con ella. No. Nosotros no somos como ellos. Yo no. ¿No qué?, la retó Carla, y ahora había enojo en su voz. ¿No me mataste? ¿No pasaste 27 años construyendo una vida sobre esa mentira? ¿No dejaste que mamá y papá se destrozaran preguntándose si pudieron haber hecho algo diferente, si pudieron haber vigilado mejor, si pudieron haberte protegido a ti de la culpa de sobreviviente que todos pensaban que cargabas? Yo tenía 8 años, gritó Lucía, y las palabras salieron desgarradas de su garganta como cristales rotos. Era una niña, no entendía lo que... ¿Y eso lo hace mejor? ¿Eso borra el hecho de que me empujaste? ¿Que me viste caer al agua y corriste? ¿Que no le dijiste a nadie que yo estaba en el río hasta 2 horas después? Tenía miedo. Pensé que te ahogarías y mamá y papá me odiarían y me ahogué de todas formas. Carla estaba directamente frente a ella ahora, con agua goteando de su cabello, de su ropa, formando charcos que se extendían hacia los pies de Lucía. Me ahogué sola, asustada, gritando tu nombre mientras el agua llenaba mis pulmones. Me ahogué preguntándome por qué mi hermana mayor, a quien yo amaba más que a nada en el mundo, me había lastimado así. Lucía se derrumbó, cayendo de rodillas sobre el suelo mojado. Los sollozos la sacudían con tanta violencia que apenas podía mantenerse erguida. Mateo y Sofía se aferraban a ella, llorando también, aunque no entendían completamente todo lo que estaba sucediendo. Lo siento, logró decir entre sollozos. Dios, Carla, lo siento tanto.
He querido decírtelo durante tanto tiempo. He querido... ¿Qué? ¿Confesarlo? ¿Ir a la cárcel? ¿Destrozar la vida que construiste? ¿Tus hijos? ¿Todo? Carla se arrodilló frente a ella, y cuando habló, su voz era más suave. No vine aquí a castigarte, Lucía, vine a liberarte. No entiendo. La casa, explicó Carla, no es malvada, es solo necesaria. Es un lugar donde las verdades demasiado pesadas pueden ser dichas, donde las culpas que no pueden vivirse más pueden ser nombradas. Tú has estado huyendo toda tu vida, primero de lo que me hiciste, luego de los hombres que te persiguen, pero no puedes huir para siempre. Eventualmente, el peso te ahoga desde adentro. Lucía miró a sus hijos. Mateo la observaba con ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿La vería diferente ahora? ¿Sabría su hijo que su madre era una asesina, aunque fuera una que solo tenía 8 años cuando cometió el acto? «Mamá», dijo Mateo con voz temblorosa, «¿es verdad? ¿Le hiciste daño a tu hermana?» Era el momento en que Lucía podía mentir, podía decir que todo esto era una alucinación, que la aparición mentía, o podía finalmente, después de 27 años, decir la verdad en voz alta. «Sí», susurró, «sí, es verdad. Yo tenía 8 años y estaba enojada y celosa, y no creí que el río fuera tan fuerte. No quería que muriera, solo quería, no lo sé. Quería que dejara de ser la perfecta. Quería que mamá y papá me vieran a mí por una vez». Las palabras salían ahora sin parar, como si una presa hubiera reventado. Y cuando cayó, me asusté tanto. Corrí, la dejé ahí, y cuando finalmente le dije a mamá que Carla había ido al río, ya era tarde. Buscaron durante días, nunca la encontraron, y mamá se volvió loca de tristeza, y papá comenzó a beber, y yo construí toda una vida tratando de ser buena, de ser perfecta, de compensar. Me volví enfermera para salvar vidas. Tuve hijos para darles el amor que le quité a Carla, pero nada fue suficiente. Nada borró lo que hice. Sofía soltó a su madre y caminó hacia Carla. Para horror de Lucía, la niña extendió su mano y la aparición la tomó. «¿Estás triste con mi mamá?», preguntó Sofía con la simple directividad de los niños pequeños. Carla miró a la niña durante un largo momento, y algo en su expresión se suavizó. «No, ya no. Estuve enojada durante mucho tiempo, pero eso fue antes de entender cómo funciona todo esto, antes de ver a todas las personas que llegan aquí, cargando sus propias culpas, sus propios secretos. Tu mamá no es mala, solo hizo algo terrible cuando era una niña asustada». Se volvió hacia Lucía. «Pero necesitabas decirlo. Necesitabas que alguien supiera. Porque eso es lo que nos ahoga realmente, no el agua, sino los secretos que guardamos hasta que nos pudren desde dentro». «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía. «Todavía de rodillas. ¿Ahora me quedaré atrapada aquí como todos los demás?» «Eso depende de ti», dijo Carla. «La casa no mantiene prisionera a la gente, solo les da lo que necesitan, un lugar donde la verdad puede ser dicha sin juicio. Algunos se quedan porque no pueden soportar regresar al mundo después de confrontar lo que hicieron. Otros se van y finalmente pueden empezar a sanar». Se puso de pie y caminó hacia la puerta. «Pero primero, hay algo más que necesitas ver. Algo que necesitas entender sobre por qué realmente estás aquí, huyendo de esos hombres». «¿Qué quieres decir?». «La razón por la que testificaste», dijo Carla, mirándola por encima del hombro. «La razón por la que no pudiste quedarte callada cuando ese hombre te confesó todos esos crímenes en su lecho de muerte, no fue solo porque querías hacer lo correcto, fue porque en algún nivel querías ser castigada, querías que el mundo te cazara, te persiguiera, te hiciera pagar por lo que me hiciste». Lucía se quedó helada. «Eso no, yo no, piénsalo»,
insistió Carla. Pudiste haber guardado ese secreto. Pudiste haber dejado que ese hombre muriera con sus crímenes no confesados. Nadie hubiera sabido. Tus hijos hubieran estado seguros. Pero elegiste hablar. Elegiste destruir tu vida y poner en peligro a Mateo y Sofía. ¿Por qué? Porque era lo correcto, dijo Lucía automáticamente. No, Carla negó con la cabeza, porque alguna parte de ti cree que mereces sufrir, que mereces ser perseguida. Es otra forma de ahogamiento, hermana. Y hasta que no enfrentes eso, hasta que no te perdones a ti misma, seguirás corriendo. Seguirás arrastrando a tus hijos por ese camino de dolor. Lucía miró a Mateo y Sofía. Vio el cansancio en sus caras pequeñas, las ojeras, la forma en que sus cuerpos se habían adelgazado durante estos meses de huida constante. Y vio algo más. Vio cómo su propia culpa los estaba ahogando a ellos también. ¿Qué tengo que hacer?, susurró. Carla sonrió, una sonrisa genuina esta vez, llena de algo que podría haber sido amor fraternal. Ven conmigo. Hay una puerta que necesitas cruzar. La puerta en la planta baja, la que Sofía había querido tocar, se abrió sola, y de ella emanaba no oscuridad, sino un resplandor plateado como agua iluminada por la luna. Lucía descendió las escaleras con piernas temblorosas, sosteniendo las manos de sus hijos. Carla iba delante, dejando un rastro de agua que no se secaba, que brillaba con esa misma luminiscencia plateada que ahora emanaba de la puerta abierta. Las figuras en el pasillo se habían multiplicado. Ahora había docenas, tal vez cientos, todas observando en silencio, mientras Lucía y sus hijos caminaban hacia algo que ella no comprendía, pero que sentía inevitable, como el momento en que finalmente te rindes y dejas que la corriente te lleve. La puerta conducía a una escalera que bajaba. Por supuesto que bajaba. Todo en esta casa llevaba hacia abajo, hacia las profundidades, hacia el lugar donde los secretos se guardaban. Lucía había esperado encontrar un sótano común y corriente, tal vez inundado por la tormenta, pero lo que encontró cuando llegaron al final de esa escalera le robó el aliento. Era una caverna enorme, mucho más grande de lo que los cimientos de la casa podrían haber contenido. El suelo estaba cubierto por agua, no profunda, apenas hasta los tobillos, que brillaba con esa luz plateada propia. En las paredes de la caverna había cosas colgadas, fotografías, cartas, objetos personales, todos húmedos, todos goteando. Y Lucía comprendió con un escalofrío que estos eran los secretos de todas las personas que habían pasado por esta casa. Cada persona que viene aquí deja algo, explicó Carla, caminando por el agua sin producir ondas. Una confesión, una verdad, un pedazo de la culpa que cargaban, y al dejarlo aquí, al nombrarlo, puede empezar a sanar. Guió a Lucía hacia el centro de la caverna, donde había algo que parecía un pozo, excepto que en lugar de descender hacia oscuridad, descendía hacia luz, una luz que palpitaba como un corazón, como algo vivo. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, acercándose al borde con cautela. Es memoria, respondió Carla, memoria colectiva. Todas las historias que el agua ha tragado, todas las vidas que el agua ha tomado, todo el dolor y la culpa y el amor y la pérdida que la gente ha confiado al río a lo largo de los siglos. Esta casa se construyó sobre este lugar porque alguien, hace mucho tiempo, entendió que era sagrado, un lugar donde las almas podían dejar sus cargas. Sofía se soltó de la mano de Lucía y se acercó al pozo. Para horror de su madre, la niña se asomó hacia el interior. «No puedo ver cosas», dijo con voz de asombro. «Puedo ver a la tía Carla cuando era bebé, y puedo ver a mami cuando era niña, y puedo ver...» Su voz se quebró. «Puedo ver a otro bebé, un bebé que mami tenía dentro pero que nunca nació». Lucía sintió como si le hubieran golpeado el estómago. «Sofía, no.
Esa es la otra razón por la que viniste, dijo Carla suavemente. No solo por mí, también por el bebé que perdiste hace 2 años, la que iba a ser niña. La que pensaste en nombrar Carla. Las lágrimas volvieron a brotar, pero diferentes esta vez, más limpias. Tuve un aborto espontáneo, susurró Lucía. A los 5 meses, los doctores dijeron que no había nada que pudiera haber hecho diferente, pero yo pensé que era un castigo, pensé que era porque me llevé a mi hermana, pensé que el universo me estaba quitando una hija porque yo había matado a una hermana. No fue un castigo, dijo Carla, y ahora había lágrimas en sus ojos también, lágrimas que eran agua pura, como si estuviera llorando el río mismo. Fue solo algo terrible que pasó, como cuando yo me ahogué. Algunas cosas no tienen razón, algunas cosas no son castigos ni recompensas, solo son. Mateo se acercó a su madre y la abrazó. Mamá, ¿tenías otro bebé? Sí, mi amor. Ibas a tener una hermanita, pero no funcionó. Por eso estabas tan triste hace 2 años, por eso llorabas en las noches. Lucía asintió, sin poder hablar. Y luego, continuó Carla, cuando vino ese hombre moribundo al hospital, cuando te confesó todos esos crímenes, viste una oportunidad de hacer algo bueno, algo importante, de salvar vidas en lugar de haberlas tomado, pero también viste una oportunidad de castigarte, de poner tu vida en riesgo, de llevar a tus hijos a un camino peligroso. Eso no es justo, protestó Lucía. Yo solo quería... ¿Qué? ¿Justicia? Carla se acercó y tomó las manos de su hermana. Sus manos estaban frías como el agua de río, pero suaves. La justicia está bien, pero no a costa de destruirte, no a costa de tus hijos. Mira lo que les has hecho, hermana, míralos. Lucía miró a Mateo y Sofía. Realmente los miró, sin las capas de racionalización y necesidad que usualmente nublaban su visión. Vio a un niño de 12 años que había tenido que madurar demasiado rápido, que había perdido su infancia cuidando a su hermana menor mientras su madre manejaba de noche y saltaba ante cada sonido. Vio a una niña de 5 años que había desarrollado pesadillas sobre hombres malos que las perseguían, que había dejado de hablar durante semanas después de uno de los encuentros cercanos. Vio que, en su búsqueda de expiación, los había estado ahogando a ellos también. ¿Qué hago?, preguntó, y esta vez no era una pregunta retórica. Era una súplica real. ¿Cómo detengo esto? ¿Cómo los protejo? ¿Cómo me perdono? Primero, dijo Carla, señalando hacia el pozo, tienes que dejar tu carga aquí. Tienes que confesar todo, no solo a mí, sino al agua, al lugar que guarda las memorias. Di en voz alta todo lo que has estado cargando. Lucía se arrodilló al borde del pozo. La luz desde abajo iluminaba su rostro, y podía sentir el calor húmedo emanando de esas profundidades. Era como estar cerca de algo vivo, algo antiguo y sabio y terriblemente paciente. Mi nombre es Lucía Teresa Mendoza, comenzó, y su voz resonó en la caverna de manera extraña, como si múltiples voces la repitieran. Cuando tenía 8 años, maté a mi hermana menor. La empujé al río porque estaba celosa y enojada. La dejé ahogarse porque tuve miedo, y he pasado 27 años tratando de compensar algo que nunca podré arreglar. Se detuvo, tomó aire, continuó. Hace 2 años perdí un bebé, una niña, y pensé que era mi culpa, que era un castigo. Y luego, cuando tuve la oportunidad de hacer algo bueno, de testificar contra criminales, lo hice no solo por justicia, sino porque una parte de mí quería ser castigada. Quería sufrir. Y en ese proceso hice sufrir a mis hijos. Las lágrimas caían libremente ahora, cayendo al pozo donde se mezclaban con esa agua luminosa. No sé cómo perdonarme, no sé cómo vivir con lo que hice, pero sé que no puedo seguir huyendo. No puedo seguir arrastrando a Mateo y Sofía por este camino. Ellos merecen una infancia, merecen paz.
Merecen una madre que no esté constantemente tratando de morir por culpas que no puede soltar. El agua en el pozo comenzó a brillar más intensamente, y Lucía escuchó, no con sus oídos, sino con algo más profundo. Miles de voces susurrando al mismo tiempo. Te vemos, te escuchamos, te liberamos. Algo cambió en ese momento. Lucía sintió como si un peso enorme que había estado cargando en su pecho, un peso tan familiar que había olvidado cómo era respirar sin él, comenzara a levantarse. No desapareció completamente. La culpa nunca desaparecería del todo, pero se volvió manejable. Se volvió algo que podía cargar sin que la ahogara. Segunda cosa, dijo Carla, ayudando a su hermana a ponerse de pie. Tienes que dejar de correr. Los hombres que te persiguen son reales, sí. Pero mientras sigas corriendo, siempre te encontrarán. El miedo los atrae, el miedo los alimenta. Entonces, ¿qué? ¿Me entrego? ¿Dejo que me encuentren? No. Carla sonrió. Enfrentas tu miedo de manera diferente. Hay personas que pueden ayudar. Organizaciones de protección de testigos, abogados, gente buena. Pero no puedes acudir a ellos mientras estés huyendo ciegamente. Tienes que detenerte. Tienes que tomar una decisión consciente de salvar a tus hijos en lugar de castigarte a ti misma. Lucía pensó en esto. Pensó en todas las veces que había visto señales de ayuda, refugios, oficinas de servicios sociales, organizaciones que ayudaban a personas en su situación, y las había evitado porque alguna parte de ella no quería ser salvada. Quería seguir sufriendo. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó. ¿Y si ya? Nunca es demasiado tarde, interrumpió Carla. Mira a todas estas personas, señaló hacia las figuras que se habían congregado en los bordes de la caverna, observando. Todos ellos pensaron que era demasiado tarde. Todos cargaron sus culpas hasta que los ahogaron, pero están aquí, en este lugar entre lugares, porque en algún nivel entendieron que necesitaban dejar sus cargas, y algunos eventualmente encontraron la paz. Algunos pudieron seguir adelante. ¿Tú encontraste paz?, preguntó Lucía en voz baja. Carla consideró la pregunta durante un largo momento. Estoy encontrándola, despacito. Cada vez que alguien como tú viene aquí y dice su verdad, es un poco más fácil. Cada vez que puedo ayudar a alguien a soltar su culpa, mi propia carga se alivia un poco. Se acercó y tocó el rostro de su hermana con dedos fríos y húmedos. Te perdoné hace mucho tiempo, Lucía. Ahora tú tienes que perdonarte a ti misma. Lucía cerró los ojos y sintió esas palabras penetrar en las capas de dolor y culpa que había construido durante casi 3 décadas. Sintió como algo dentro de ella, algo duro y frío y mortal, comenzaba finalmente a derretirse. Cuando abrió los ojos, Carla había retrocedido hacia el pozo. «Es hora de que te vayas», dijo. «La tormenta ha pasado. El río está retrocediendo. Los caminos estarán abiertos en la mañana». «¿Y tú?», preguntó Lucía. «¿Qué pasará contigo?» «Yo me quedaré aquí. Este es mi lugar ahora, donde puedo ayudar a otros que cargan lo que yo cargué». Sonrió, y por un momento se vio exactamente como la niña pequeña que había sido, llena de alegría y luz. «Pero ahora sé que no fue tu culpa. No realmente. Eras una niña. Y yo puedo seguir adelante sabiendo eso». Comenzó a descender hacia el pozo, hundiéndose en esa agua luminosa. «Cuida a tus hijos, hermana. Ámales lo suficiente como para salvarte a ti misma también. Y cuando sea tu momento, cuando finalmente sea tu momento de verdad de cruzar, yo estaré esperando, y esta vez no habrá enojo, solo amor». Y con esas palabras, Carla se hundió en la luz y desapareció. Cuando Lucía despertó, estaba en el coche con sus hijos. El sol salía sobre un valle tranquilo. La casa seguía ahí, pero se veía diferente. Había sido real.
hasta que vio lo que Sofía sostenía en sus manos. La luz del amanecer entraba por el parabrisas con un resplandor dorado que Lucía no había visto en meses. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. El motor del coche estaba apagado y ella estaba en el asiento del conductor con las manos todavía en el volante, aunque no recordaba haber vuelto al vehículo. Mateo dormía en el asiento de atrás, acurrucado bajo la cobija raída. Sus mejillas tenían un color más saludable que el que habían tenido en semanas. Sofía estaba despierta en el asiento del copiloto, mirando por la ventana hacia la casa con una expresión serena. «Mami está despierta», anunció la niña sin voltear a verla. Lucía parpadeó, tratando de ordenar sus pensamientos. Había estado en la casa, había bajado a esa caverna, había visto a Carla, había confesado todo. Pero ahora, ¿había sido un sueño? Una alucinación inducida por el agotamiento. Se miró las manos y se quedó helada. Estaban húmedas. No solo húmedas, estaban empapadas, como si las hubiera sumergido en agua, y cuando las acercó a su nariz, olían a río, a ese aroma particular de agua dulce mezclada con tierra y vida. «No fue un sueño», dijo Sofía, finalmente volteando para mirarla. En sus manos pequeñas sostenía algo que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Era una fotografía, vieja, con los bordes amarillentos por el tiempo, pero la imagen era clara. Mostraba a dos niñas, una de 8 años con coletas desparejas y una sonrisa tímida, y otra de 5 años con el cabello rizado y una risa que casi podías escuchar a través de la imagen. Lucía y Carla, en el reverso de la fotografía, escrito con la letra infantil de Lucía de hacía 27 años, decía: «Las mejores hermanas del mundo, Mu». Lucía había perdido esa fotografía décadas atrás. Su madre había guardado el álbum familiar después de la muerte de Carla, incapaz de mirar esas imágenes sin desmoronarse. Lucía nunca había podido recuperarla, y ahora estaba aquí, en las manos de su hija. «La señora me la dio», explicó Sofía. «La tía Carla dijo que la guardaras, que recordaras que ustedes eran mejores hermanas antes de que las cosas malas pasaran. Dijo que recordaras el amor también, no solo la culpa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, pero éstas eran diferentes a todas las lágrimas que había derramado en los últimos años. Estas no venían del pozo sin fondo de dolor y autodesprecio. Venían de un lugar más limpio, un lugar que estaba comenzando a sanar. Tomó la fotografía con manos temblorosas y la presionó contra su pecho. «Mamá», dijo Mateo desde atrás, despertando. «¿Dónde estamos?» Lucía miró a través del parabrisas hacia la casa. A la luz del día se veía diferente, sí, abandonada y destartalada, pero no aterradora. Era solo una estructura vieja en un valle hermoso, rodeada por un río que ahora fluía tranquilamente dentro de sus márgenes. Los árboles alrededor estaban verdes y vivos, y Lucía podía escuchar pájaros cantando. «Estamos donde necesitábamos estar», respondió finalmente. «Pero ahora es hora de irnos». Giró la llave en el encendido, esperando que el motor tosiera y se negara a arrancar como había hecho la noche anterior. Pero el coche encendió inmediatamente, ronroneando como si acabara de salir del taller mecánico. «¿A dónde vamos?», preguntó Mateo. Era una pregunta simple, pero cargada con meses de incertidumbre y miedo. Lucía pensó en ello mientras sacaba el coche del camino de lodo, que milagrosamente ya no estaba inundado, y lo dirigía de vuelta a la carretera principal. «Vamos a Ciudad Victoria», dijo finalmente. «Ahí hay una oficina de servicios de protección a testigos, y vamos a pedir ayuda de verdad esta vez. No más correr sin dirección, no más esconderse en moteles y dormir en el coche».
Vamos a hacer esto de la manera correcta. ¿Y si nos encuentran?, preguntó Mateo con voz pequeña. Entonces enfrentaremos eso cuando suceda, pero ya no voy a vivir corriendo, ya no voy a hacer que ustedes vivan así. Lucía alcanzó su mano hacia atrás y Mateo la tomó. Les prometo que todo va a mejorar, no será fácil, pero será mejor que esto. Condujeron en silencio durante varios minutos, alejándose del valle. Lucía seguía esperando que algo los detuviera, que el camino los llevara de vuelta en círculos, que la casa los llamara de regreso. Pero siguieron avanzando. El valle se hizo cada vez más pequeño en el espejo retrovisor hasta que finalmente desapareció. «Mamá», dijo Sofía después de un rato, «la tía Carla también me dijo algo más». «¿Qué te dijo, mi amor?» «Dijo que tu mamá, mi abuela, no murió pensando que eras mala. Dijo que abuelita sabía que tú cargabas algo pesado y que aunque nunca supo qué era, siempre te perdonó, siempre te amó. Y dijo que puedes dejar de sentirte mal por no haber estado con ella cuando murió, que abuelita entendía». Lucía tuvo que detener el coche a un lado de la carretera porque las lágrimas eran demasiadas. Se derrumbó sobre el volante, sollozando con años de dolor, finalmente liberándose. Mateo y Sofía salieron de sus asientos y la abrazaron, y se quedaron así durante largo rato. Una familia pequeña y golpeada pero no rota, sosteniéndose mutuamente mientras el sol subía en el cielo. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, cuando las lágrimas se secaron, Lucía sacó su teléfono, que milagrosamente tenía batería y señal por primera vez en días. Buscó el número de la línea de protección a testigos que un trabajador social le había dado meses atrás, el que había guardado pero nunca había llamado. Esta vez marcó. «Mi nombre es Lucía Teresa Mendoza», dijo cuando contestaron. «Testifiqué contra organizaciones criminales hace 6 meses y he estado huyendo desde entonces con mis 2 hijos. Necesitamos ayuda. Estamos listos para aceptar ayuda». Las 2 horas siguientes fueron un borrón de llamadas, explicaciones, coordinación. Le dijeron que fuera a una estación de policía específica en la siguiente ciudad grande, donde agentes federales la recogerían. Le prometieron protección, un lugar seguro donde quedarse mientras procesaban su caso, asistencia para empezar de nuevo. No era una solución mágica, no borraba el peligro que todavía enfrentaban, pero era un camino hacia adelante, y eso era más de lo que había tenido en meses. Mientras conducía hacia Ciudad Victoria, Lucía mantuvo la fotografía de ella y Carla en el tablero donde podía verla. Y cada vez que sentía que el miedo antiguo comenzaba a trepar por su garganta, cada vez que la voz en su cabeza le decía que merecía sufrir, miraba esa imagen. 2 hermanas, las mejores hermanas del mundo, antes de que todo se rompiera. Y recordaba que la historia no terminaba con el rompimiento, que podía haber sanación también, que podía haber perdón, el más difícil de todos, el que tenía que darse a sí misma. 3 días después, Lucía y sus hijos estaban en una casa segura a 500 millas de distancia. Tenían comida real, camas limpias, y por primera vez en meses, Lucía durmió toda la noche sin pesadillas. Mateo había comenzado sesiones con un terapeuta especializado en trauma infantil. Sofía había dejado de hablar de la señora y volvía a ser solo una niña de 5 años, obsesionada con sus muñecas y con aprender a leer. Los agentes federales le aseguraron a Lucía que su testimonio había sido crucial. Habían desmantelado 2 operaciones criminales importantes basándose en la información que ella proporcionó. Sí, todavía había peligro. Sí, tendrían que cambiar de identidad eventualmente, empezar de nuevo en otro lugar. Pero sería un nuevo comienzo real, planificado, seguro, no la huida desesperada que había sido su vida durante los últimos 6 meses. Una noche,
Mientras Lucía metía a Sofía en la cama, la niña le preguntó, «Mami, ¿crees que volveremos a ver a la tía Carla?» Lucía pensó en la pregunta. Pensó en esa casa en el valle, en ese pozo de luz, en todas esas almas atrapadas entre el agua y el olvido. «No lo sé, mi amor, tal vez algún día. Pero creo que la tía Carla quiere que vivamos nuestra vida ahora, que seamos felices, que dejemos de cargar cosas pesadas que no nos dejan respirar. ¿Ya no estás triste por lo que pasó con ella?» Lucía consideró su respuesta con cuidado. «Siempre estaré un poco triste, pero ya no es el tipo de tristeza que me ahoga. Es más como recordar que alguien existió y que los amaste». «Y eso está bien». Sofía asintió, satisfecha con esa respuesta, y se acurrucó en sus cobijas. Antes de dormirse, susurró: «La tía Carla me dijo que te dijera que te ama y que está orgullosa de que finalmente elegiste vivir en lugar de solo sobrevivir». Lucía besó la frente de su hija y salió de la habitación con el corazón más ligero de lo que había estado en décadas. Esa noche, después de que ambos niños estuvieran dormidos, Lucía se sentó en la pequeña sala de la casa segura y sacó un cuaderno nuevo. En la primera página, escribió: «Mi nombre es Lucía Teresa Mendoza. Cuando tenía 8 años, cometí un error terrible que cambió mi vida y le quitó la vida a mi hermana. He pasado 27 años castigándome. Pero aprendí algo en una casa junto a un río, en un lugar entre lugares. Algunas culpas no pueden borrarse, pero pueden transformarse. Pueden convertirse en compasión, en fortaleza, en la determinación de hacer mejor las cosas. Todavía no sé cómo perdonarme completamente, pero estoy aprendiendo. Y por primera vez en mi vida, estoy eligiendo vivir no a pesar de lo que hice, sino con ello, reconociéndolo, nombrándolo, pero no dejando que me defina completamente. Tengo 2 hijos que merecen una madre que esté presente, que no esté constantemente mirando por encima del hombro, buscando el castigo que cree merecer, y voy a ser esa madre para ellos, no perfecta, nunca seré perfecta, pero presente, viva, intentándolo. Esta es mi promesa, a Carla, a mis hijos, a mí misma. Voy a seguir adelante. Voy a construir una vida que valga la pena vivir. Y voy a enseñarles a Mateo y Sofía que las personas cometen errores, a veces terribles, imperdonables, pero que eso no significa que no puedan seguir adelante, que no puedan sanar, que no puedan, eventualmente, perdonar. No sé qué pasará mañana. Los hombres que nos persiguen todavía están ahí afuera. El peligro no ha terminado. Pero enfrentaré lo que venga no desde el miedo y la culpa, sino desde un lugar de fortaleza, porque mi hermana me liberó. Y ahora tengo que ser digna de esa libertad. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón de su mesita de noche. Mañana hablaría con los terapeutas sobre todo esto. Mañana seguiría el largo proceso de reconstruir su vida. Mañana enfrentaría los desafíos que inevitablemente vendrían. Pero esta noche, por primera vez en 27 años, Lucía Teresa Mendoza durmió profundamente sin pesadillas del río. Y en sus sueños vio a una niña pequeña con el cabello rizado jugando feliz en una corriente de agua luminosa, riendo con una alegría que finalmente no contenía acusaciones. Solo amor y despedida, y la promesa de que, algún día, cuando fuera el momento correcto, volverían a encontrarse no como víctima y victimaria, no como culpable y acusadora, sino simplemente como hermanas que una vez fueron las mejores amigas del mundo. 3 años después, la cafetería olía a pan recién horneado y a café fuerte. Lucía, ahora oficialmente llamada Elena Ríos, según sus documentos nuevos, vertía agua caliente sobre las bolsitas de té mientras observaba por la ventana.
El pequeño pueblo de montaña donde habían terminado era tan diferente del valle donde había crecido que a veces sentía que vivía en otro país completamente. Pero era seguro. Eso era lo que importaba. «Mamá, terminé mi tarea», anunció Mateo. Ahora Diego en el papel entrando a la cocina. Tenía 15 años y había crecido tanto en los últimos 3 años que ya era más alto que ella. Su voz había cambiado, su rostro se había alargado y cuando sonreía, Lucía veía destellos del hombre en que se estaba convirtiendo. Un buen hombre, a pesar de todo lo que había vivido. «¿Todo bien en la escuela?», preguntó Lucía, pasándole una taza de chocolate caliente. Habían establecido este ritual, tardes tranquilas juntos, hablando de cosas normales, construyendo memorias nuevas que pudieran, poco a poco, balancear las oscuras. «Sí, bueno», Mateo vaciló. «Hay una chica, se llama Andrea. Es linda y divertida y creo que le gusto, pero...» Se detuvo mirando su taza. «Pero», lo animó Lucía suavemente, «pero ella me pregunta cosas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué nos mudamos aquí? Sobre nuestra familia. Y yo no sé qué decir. No puedo decirle la verdad, pero odio mentirle». Lucía suspiró. Este era uno de los desafíos que los terapeutas les habían advertido. La tensión constante entre construir una vida nueva y proteger sus identidades. Los niños sufrían especialmente, atrapados entre el deseo de conexiones genuinas y la necesidad de mantener secretos. «Puedes decirle parte de la verdad», sugirió Lucía. «Puedes decirle que tu familia tuvo que mudarse por razones de seguridad. Que hay cosas de las que no puedes hablar, pero no porque no confíes en ella, sino porque es complicado. Las personas buenas entienden eso. ¿Y si no entiende? ¿Y si piensa que somos raros? Entonces no es la persona correcta para ti». Lucía tomó la mano de su hijo. «Mateo, Diego, tienes que saber algo. La vida que vivimos ahora no es normal, es cierto, pero no tienes que cargar con la vergüenza de eso. Lo que pasó, lo que nos obligó a venir aquí, fue porque yo hice lo correcto. Y sí, tuvo consecuencias difíciles. Pero no te avergüences de tener una madre que eligió la justicia sobre la seguridad. Esa es una historia de la que puedes estar orgulloso». Mateo la miró durante un largo momento, y Lucía vio en sus ojos la comprensión madura de alguien que había crecido demasiado rápido. «¿Tú estás orgullosa, mamá, de lo que hiciste?». La pregunta la tomó por sorpresa. Lucía pensó en ello realmente, profundamente. 3 años atrás hubiera dicho que no, que había sido un error, que había puesto a sus hijos en peligro innecesariamente. Pero ahora, sí, dijo finalmente. «Estoy orgullosa. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Desearía que viviéramos en un mundo donde hacer lo correcto no tuviera consecuencias tan severas. Pero sí, estoy orgullosa. Y espero que algún día tú también lo estés». Mateo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Ya lo estoy, mamá». La puerta principal se abrió con un golpe y Sofía entró corriendo, con su mochila rebotando en su espalda. Tenía 8 años ahora, con el cabello largo y salvaje que se negaba a dejar que Lucía peinara correctamente. «Mami, mami, mira lo que hice en la escuela». Agitó un dibujo, una casa junto a un río, con 3 figuras tomadas de la mano frente a ella. Pero había una cuarta figura en el dibujo, dibujada con líneas más tenues, casi transparentes, observando desde una ventana de la casa. Lucía sintió un escalofrío. «¿Quién es esa, corazón?» «Es la tía Carla», dijo Sofía con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. «A veces todavía la veo. En mis sueños. Me dice que estamos bien, que ella está bien. ¿Está mal que la dibuje?» Lucía intercambió una mirada con Mateo antes de arrodillarse frente a su hija.
Los terapeutas habían dicho que Sofía tenía una imaginación particularmente vívida, posiblemente como mecanismo de afrontamiento después del trauma. Habían recomendado no reforzar las visiones, pero tampoco castigarla por ellas. No está mal, mi amor. Si te hace sentir mejor dibujarla, está bien. Lucía estudió el dibujo más de cerca. La casa que Sofía había dibujado era inequívocamente aquella casa. Los detalles eran demasiado específicos para ser coincidencia. ¿Todavía piensas en esa noche? Sofía se encogió de hombros con la despreocupación de los niños. A veces, pero ya no da miedo cuando pienso en ella. La tía Carla dice que cumplimos nuestra promesa. Dice que está contenta. ¿Qué promesa?, preguntó Mateo con curiosidad. De vivir bien, de ser felices, de no dejar que las cosas malas nos ahoguen. Sofía tomó una galleta del plato en la mesa y mordió con entusiasmo. ¿Puedo ir a jugar con María? Su mamá dijo que podía si tú decías que sí. Lucía asintió y Sofía salió corriendo, dejando el dibujo sobre la mesa. Lucía lo recogió y lo observó durante un largo rato. La figura transparente en la ventana tenía una expresión serena, casi sonriente. ¿Crees que realmente la ve?, preguntó Mateo en voz baja. No lo sé, admitió Lucía. Pero si lo hace, creo que está bien. Creo que tal vez Carla sigue cuidando de nosotros, a su manera. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Lucía se sentó en el pequeño estudio que habían convertido en su espacio personal. En las paredes había fotografías, algunas de su vida nueva aquí, otras cuidadosamente seleccionadas de su vida anterior, incluida la fotografía de ella y Carla de niñas, la que Sofía había traído de aquella casa. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lucía se tensó inmediatamente. Los años de paranoia no desaparecían tan fácilmente. Pero cuando abrió el mensaje, su corazón se detuvo. Lucía Teresa Mendoza. Han pasado 3 años desde que tu testimonio destruyó nuestras operaciones. Pensaste que habías ganado, pensaste que estabas a salvo, pero nunca olvidamos, nunca perdonamos, y te encontramos. Las manos de Lucía temblaron. Marcó inmediatamente el número de emergencia que le habían dado sus manejadores del programa de protección de testigos. Mientras esperaba que contestaran, miró por la ventana hacia la calle tranquila, buscando señales de peligro. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Había una mujer parada bajo la luz del farol, mirando directamente hacia su casa. Una mujer con cabello oscuro y mojado, con ropa que goteaba agua aunque no había llovido en semanas. La mujer levantó una mano y señaló hacia el teléfono de Lucía. Luego negó con la cabeza lentamente. Carla. Y Lucía entendió. Con manos que ya no temblaban, Lucía reenvió el mensaje de amenaza a sus manejadores. Luego bloqueó el número. Esperó. 5 minutos después, recibió una llamada. Señora Ríos, recibimos el mensaje. Ya lo estamos rastreando. La voz del agente sonaba tensa. Pero tiene que saber algo. Ese número es de una línea que monitoreamos. Pertenecía a uno de los líderes de la organización que usted ayudó a desmantelar. ¿Pertenecía?, repitió Lucía. Él murió hace 2 días. Se ahogó en extrañas circunstancias. Su cuerpo fue encontrado en un río a 200 millas de cualquier fuente de agua significativa, y había otros, 5 más de la organización, todos muertos en accidentes relacionados con agua en los últimos 6 meses. Estábamos investigándolo cuando llegó su alerta. Lucía sintió que el cuarto giraba. Todos muertos, todos los que representaban una amenaza directa para usted y su familia. Sí. No lo entendemos. Es como si algo los estuviera cazando sistemáticamente. Algo que conoce sus identidades, sus ubicaciones, sus crímenes. Lucía miró de nuevo por la ventana. Carla seguía ahí, pero ahora sonreía. Levantó su mano en un gesto de despedida.
Luego comenzó a caminar hacia las sombras. «Señora Ríos, ¿está ahí?» «Sí», dijo Lucía, encontrando su voz. «Estoy aquí. Entonces estamos a salvo». «Parece que sí. No podemos explicarlo, pero todos los objetivos de alto riesgo han sido neutralizados. Todavía recomendamos precaución, por supuesto, pero el nivel de amenaza ha disminuido significativamente». Después de colgar, Lucía se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato, procesando. Carla había dicho que se quedaría en aquella casa, ayudando a otros. Pero aparentemente también se había asignado otra tarea, proteger a la hermana que finalmente la había dejado ir. O tal vez el agua misma había decidido cobrar sus deudas de aquellos que habían causado tanto sufrimiento. Lucía nunca sabría con certeza. Pero cuando finalmente se fue a la cama esa noche, durmió profundamente, con la sensación de que algo que había estado persiguiéndola durante 3 años, algo más que solo hombres con intenciones violentas, finalmente había sido resuelto. A la mañana siguiente encontró un pequeño objeto en el porche. Una piedra de río, lisa y perfecta, con palabras talladas en su superficie en letra minúscula. «Ya pagaste suficiente. Vive». C. Lucía guardó la piedra en su bolsillo, donde la llevó todos los días desde entonces. Un recordatorio, una promesa, una absolución. Los meses siguientes trajeron cambios. Mateo comenzó a salir con Andrea, quien resultó ser exactamente el tipo de persona comprensiva y amable que necesitaba. Sofía dejó gradualmente de hablar de ver a la tía Carla, aunque ocasionalmente Lucía la encontraba susurrando gracias al agua cuando se lavaba las manos o se bañaba. Y Lucía, finalmente, verdaderamente, comenzó a vivir en lugar de solo sobrevivir. Tomó clases en la universidad comunitaria local. Hizo amigos. Eventualmente, después de mucha terapia y consideración, comenzó a salir con un hombre bueno que trabajaba en la biblioteca y que aceptó que ella tuviera un pasado complicado sin presionarla por detalles. No era una vida perfecta. Todavía había días difíciles, noches donde las pesadillas regresaban, momentos donde el miedo antiguo amenazaba con consumirla de nuevo. Pero eran cada vez menos frecuentes, y cada vez que sentía que se estaba ahogando de nuevo, tocaba la piedra en su bolsillo y recordaba: ya había pagado suficiente. Era hora de vivir. 5 años después de aquella noche en la casa junto al río, Lucía recibió una carta. No tenía remitente, pero el sobre estaba manchado de agua y olía a tierra húmeda. Dentro había una fotografía nueva de ella y Carla, excepto que esta foto mostraba a Carla como adulta, de la edad que habría tenido si hubiera vivido. Estaban paradas juntas, sonriendo, con un río tranquilo fluyendo detrás de ellas. Lucía no recordaba que esa foto hubiera sido tomada jamás, pero cuando la miró más de cerca, vio que en el reflejo del agua detrás de ellas había otras figuras. Docenas de ellas, todas las almas que habían pasado por aquella casa, todas las que habían dejado sus cargas en ese pozo de luz, y todas estaban en paz. En el reverso de la fotografía, escrito con la letra que Lucía había llegado a conocer también, decía: «Hermana, el río toma, pero también da. Toma nuestras vidas, pero nos da eternidad. Toma nuestro dolor, pero nos da propósito. Yo tomé tu culpa y la convertí en protección. Tomé tu miedo y lo convertí en fuerza. Tomé tu amor y lo guardé para siempre. No vuelvas a aquella casa. Ya no la necesitas, pero sabe que siempre estará ahí para quienes la necesiten. Y sabe que yo siempre estaré cuidándote, a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. El agua conecta todas las cosas, y tú y yo siempre estaremos conectadas. Con todo mi amor, en esta vida y en lo que viene después, tu hermana que nunca te dejó ir». Lucía guardó la carta en una caja especial junto con la piedra de río,
y la fotografía original. No le contó a nadie sobre ella. Algunos regalos eran demasiado personales, demasiado sagrados para compartir, pero a veces, cuando estaba sola y el mundo se sentía demasiado pesado, sacaba la caja y leía la carta de nuevo, y recordaba que el perdón venía de lugares inesperados, que la redención no siempre llegaba en la forma que esperabas, que el amor podía trascender incluso la muerte, el tiempo, la culpa y el río que se llevaba todas las cosas. Y entonces Lucía Teresa Mendoza, quien se había ahogado en su propia culpa durante décadas y quien finalmente había sido salvada por el agua misma, cerraba la caja, guardaba sus tesoros y regresaba a su vida. Una vida que valía la pena vivir. Una vida que honraba tanto a los vivos como a los muertos. Una vida que finalmente era suya. Algunas culpas nunca desaparecen completamente, pero podemos aprender a cargarlas sin ahogarnos. Podemos aprender que la redención no viene de castigarnos eternamente, sino de elegir vivir con intención, con amor, con la determinación de hacer mejor las cosas cada día. La casa junto al río sigue ahí, esperando a la siguiente alma perdida que necesite decir su verdad. Porque todos cargamos secretos. Todos tenemos puertas que tememos abrir, pero del otro lado de esas puertas no siempre hay monstruos. A veces hay liberación. Inscríbete en el canal y ten fe en que la presencia divina está contigo, que las bendiciones de Dios inunden tu día, hoy y mañana. Encuentra paz en el amor de Jesucristo. Hasta mañana.